Hoy voy a hacer un tutorial sobre cómo hacer un tutorial. O sea, vengo a pasarme internet. ¿Qué pasa, chiquetes? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis? Los que lleváis siguiendo el canal desde hace tiempo seguramente hayáis notado cierto parón. Pues bien, es debido a que, como de costumbre, me abruma el trabajo. Siempre me meto en fregado, me meto en un montón de proyectos que al final me quitan tiempo para dedicarle a cosas pues que no me salen tan rentables económicamente, obviamente. Lo siento mucho, pero es lo que ocurre con YouTube. Aquí no se gana dinero. Donde sí se gana dinero es precisamente donde estoy trabajando ahora, que es en Pildorea. Es una plataforma de formación online en la que estoy trabajando haciendo cursos online y aparte estoy dentro del equipo como creativo y coordinador de formadores. Y bueno, hay mucha gente que se ha interesado por la plataforma, gente cercana a mí, que me conoce en persona o con lo que tengo contacto a través de internet, que se ha interesado en hacer tutoriales sobre aquellas cosas que conocen, pero no terminan de lanzarse porque no conocen a lo mejor pues las herramientas que hay que utilizar, los materiales que utilizo a la hora de grabar, cuál es mi workflow, cómo hago que las cosas me salgan rentables a nivel de tiempo, es decir, que no esté una semana preparando un tutorial de 30 segundos, obviamente, y este tipo de cosas, ¿no? Y eso es precisamente lo que vengo a contaros aquí. Os voy a hablar de mi material, os voy a poner todos los enlaces para que podáis adquirirlo si queréis, o podéis investigar un poco sobre qué cámara uso, qué teclado, qué no sé cuánto, todo este tipo de cosas a la hora de trabajar, pero sobre todo quiero hablaros del flujo de trabajo, que es lo más importante a la hora de hacer cualquier tipo de trabajo audiovisual. Bien, desde hace muchos años, desde que empecé este canal y además todo lo que he estado investigando por mi cuenta, porque yo siempre he sido autodidacta y he aprendido mucho a través de internet, digamos que obviamente no conozco todo lo que hay en el mercado, pero me he empapado muchísimo de diferentes tipos de cursos online, diferentes tipos de tutoriales, diferentes tipos de vídeos formativos y he aprendido mucho también, obviamente con mi propia experiencia creándolo. Entonces creo que he hallado, por decirlo de alguna manera, la mejor forma de obtener un buen resultado para que al usuario le resulte atractivo aprender con ese vídeo, pero al mismo tiempo que a ti no te consuma mucho tiempo o que no haga falta meterse en un fregado de animaciones con motion graphics, este tipo de cosas. Se irá mejorando con el tiempo, pero a día de hoy yo creo que es el workflow más rentable. Requiere un poquito más de tiempo de preparación, pero el resultado final es mucho más atractivo a nivel de usuario. Pues bien, una vez sabemos un poco el background de todo esto, os voy a enseñar mi workflow de trabajo a la hora de crear un tutorial. Independientemente del tipo de tutorial que nosotros queramos crear, lo primero y más importante en todo lo que hagamos es siempre hacer un ejercicio de investigación. No podemos simplemente encender la cámara y lanzarnos a contar todas esas cosas que nosotros tenemos en la cabeza. Lo primero porque normalmente cuando nosotros aprendemos, no aprendemos de una forma lineal. Vamos cogiendo conocimientos de un sitio o de otro que digamos que se van asentando en nuestra cabeza y que nosotros internamente entendemos, pero a la hora de explicar están completamente desordenados. Entonces es muy importante hacer un ejercicio de investigación para ver, por ejemplo, qué opción de herramienta es más básica que otra para explicarla primero esa porque las demás van a estar construidas por encima. Digamos, ordenar básicamente la información que nosotros tenemos en la cabeza y aparte completar esos huecos que muchas veces nosotros tenemos. Yo he aprendido muchísimo haciendo tutoriales precisamente por buscar información sobre eso que quería enseñar. A lo mejor conozco algo al 60% y de repente haciendo investigación, pues de repente me doy cuenta de que hay cosas que nunca me había planteado y que de repente hacen clic dentro de tu cabeza. Una vez hecho esa investigación y ya tengo ordenada la información, suelo hacerme una especie de esquema, pero sobre todo suelo hacer un guión. Es decir, el esquema es básicamente un paso intermedio para saber lo que voy a contar. Pero luego, lo que yo voy a explicar, he descubierto que la mejor manera es escribirlo tal cual en un documento. Mira, es tontería contarlo cuando puedes verlo. Voy a crear un tutorial sobre la herramienta Marco de Photoshop, por ejemplo. En este caso yo utilizo Google Drive para crear mis guiones porque precisamente me permiten trabajar en la nube desde diferentes dispositivos y en diferentes lugares siempre que haya wifi. Puedo hacerlo en una cafetería con el iPad o directamente a la oficina con el ordenador. Entonces es muy flexible a la hora de crear contenido. Herramienta Marco. Entonces lo primero que hago es intentar vomitar de alguna forma toda la información que yo tengo en la cabeza. Es una herramienta de selección. Me acuerdo que se usa el atajo de teclado con la tecla M. La M para activar la herramienta. Y bla, 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 bla. Vale, voy vomitándolo todo. Entonces cuando yo tengo, digamos, toda la información que tengo en la cabeza, lo que hago es compararlo con ese ejercicio de investigación que yo he hecho sobre esa herramienta o sobre las selecciones. Y empiezo a rellenar huecos. Entonces al final, después de un ratito, terminan algo como esto. Lo que yo hago es meterme un poco en la cabeza de una persona que no tenga absolutamente ni idea de lo que significa Photoshop o lo que significa la herramienta Marco o lo que significa una selección. Entonces intento explicarlo de la manera más visual posible, de la manera más didáctica posible. Intento hacer, por ejemplo, metáforas o analogías que puedan hacer referencia a otro tipo de información que esa persona tenga en la cabeza,
para que él la pueda comparar con lo que ocurre en Photoshop o en otro tipo de programa. Y todo eso dejo que macere un poco en mi cabeza. Entonces al final termino con algo como esto. La herramienta Marco es una de las herramientas básicas de Photoshop, pero no por ello hay que subestimarla, ya que en realidad tiene muchas aplicaciones y es increíblemente versátil cuando sabemos sacarle partido. Para seleccionarla tenemos que hacer clic en el icono, bla 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 bla, ¿vale? Y he descubierto que esto es muy interesante, el hecho de escribir tal cual la lesión, porque matamos varios pájaros de un tiro. No solamente estamos optimizando la lesión, y con optimizar no me refiero solamente a cortar el tiempo, sino que podemos usar sinónimos que tengan un significado más adecuado a lo que nosotros estamos explicando. Podemos optimizar lo que son las frases para que en una frase más corta estemos diciendo el mismo tipo de información. Podemos aumentar o trabajar con el ritmo, igual que si estuviésemos haciendo, por ejemplo, un relato o un artículo. Ese tipo de cosas. Yo trabajo mucho en esto, ¿vale? Por eso le dedico tiempo y parece que no, pero esto luego se nota muchísimo. El usuario, la gente o vosotros mismos podéis hacer un repaso por el canal y ver algunos de los tutoriales y os daréis cuenta de que se nota cuando esto está trabajado. Además, tiene la ventaja de que una vez tenemos este texto, nosotros podemos usarlo, por ejemplo, como transcripción del audio para nuestro vídeo, lo cual hace que los vídeos se posicionen mucho mejor si están... Porque, bueno, el algoritmo de YouTube, digamos que tiene más información sobre de qué trata ese vídeo, no solamente la descripción del este. Y aparte, si hacemos, por ejemplo, en nuestra página web un artículo sobre el vídeo que estamos haciendo, ya tenemos la información escrita, simplemente tendremos que coger ciertas partes, reordenarlo un poco y ya tendremos nuestro artículo para la página web, por ejemplo. Entonces, con este workflow estamos matando varios pájaros de un tiro. No se trata solamente de hacer un vídeo y subirlo a YouTube, se trata de hacer un trabajo realmente de formación que nos puede servir para un montón de cosas. Una vez hemos hecho nuestro primer paso, que es la investigación, y hemos diseñado nuestra lección, es decir, lo que vamos a enseñar, tenemos varias formas de llevarlo a cabo a la hora de crear nuestro vídeo formativo o tutorial. La primera opción es la que yo estoy usando ahora mismo, es decir, podemos hablar a cámara explicando ciertas cosas y luego apoyar con lo que estemos grabando en la pantalla. ¿Qué ocurre? Que una persona que no está acostumbrada a hablar a cámara seguramente se sienta bastante intimidada y tarde mucho en comentar las cosas, se equivoque y empezaremos a hacer las típicas cosas de... pero entonces... y... yo ya me estoy aburriendo, ¿vale? Solamente escuchándome. Y eso es un problema muy grande. Es insufrible ver un tutorial de ese modo. Entonces, tenemos que intentar que el contenido que nosotros creamos sea agradable al usuario, independientemente de si es formación, si es entretenimiento o si es cualquier cosa. Porque básicamente estamos creando un contenido para el usuario. Y esto además es muchísimo más importante si encima nuestro contenido tiene un carácter comercial. Pues bien, si lo que queremos es grabar la lección que nosotros hemos escrito hacia cámara, obviamente vamos a tener que hacer un cierto workflow. La mayoría de la gente profesional usa un teleprompter, y esto es ese cristalito que se pone delante de la cámara que lo que hace es que refleja el texto de manera que tú puedes leerlo en tiempo real al mismo tiempo que mira al objetivo. A mí personalmente no me termina de gustar porque no queda igual de natural que hablar a cámara así. Yo muchas veces lo que hago es que me pongo, por ejemplo, el texto, si lo puedo imprimir, o uso el iPad o lo que sea, y lo pongo justo al lado de la cámara para poder leer rápido. Esta es la frase que tengo que soltar, la digo a cámara, repito y tal. Pero bueno, a mí personalmente prefiero improvisar cuando lo hago así directamente a cámara. Lo que sí es muy importante es el audio, ¿vale? Quiero que hagáis una idea de que el audio que estáis escuchando ahora mismo desde mi cámara está captado con este micrófono de aquí. Este micrófono de aquí está conectado simplemente al móvil, ¿vale? Es muy sencillo, es un micrófono bastante aceptable, por decirlo de alguna manera. Lo podéis encontrar por Amazon, tenéis también la descripción en el enlace y además lo podéis colocar directamente a la cámara, es decir, no hace falta que luego sincronizáis el audio. ¿Cuál es el problema? Que yo prefiero tener siempre el audio por separado. No quiero que un micrófono que puede fallar de repente me deje el vídeo sin audio, que ya me ha pasado varias veces. Si se le acaba la batería al micrófono o lo que sea, de repente todo lo que está dentro conectado a la cámara deja de sonar, el audio no, o sea, el micrófono no coge sonido y la cámara se queda así. Eso es una putada. Así que, ¿qué es lo que yo hago? Siempre grabo el sonido aparte, porque si por un casual el micrófono falla, o no graba, o se me olvida darle lo que sea, tengo el audio de la cámara, que aunque sea malo, me salva el culo. Así es como suena el micrófono de corbata. Y así es como suena el micrófono de la Canon 6D. ¿Os ha dado ya el suficiente asco? Bien, pues por eso utilizo este micrófono de corbata. La otra opción a todo esto es no aparecer en cámara, es decir, que nuestra voz esté por encima de la imagen, una voz en off. Entonces lo que uso es la H4n para grabar la locución literalmente leyendo el texto tal cual. Intento hacerlo con naturalidad, intento darle cierto rollo, cierto ritmo, para que obviamente pues no sea un robot, sino que suene, darle carisma, ¿sabes? Al rollo. Entonces con eso voy locutando todo lo que es el texto. Un texto que luego voy a cubrir con imágenes que voy a grabar con la pantalla.
Os recomiendo este vídeo de aquí, de Rubén Wo, que aparte de ser un muy buen vídeo de formación, que a mí me encanta cómo lo ha grabado, obviamente tiene mucho curro ese vídeo, pero lo podéis usar de referencia, enseña muy bien en ese vídeo cómo grabar el sonido, cómo funciona el sonido y cómo grabar un buen audio a la hora de tener una buena voz en off. Perfecto, pues hasta aquí espero que esté todo claro. Seguimos con el paso siguiente, que es precisamente grabar la pantalla. Aquí es donde la gente suele bloquearse, es decir, ¿qué aplicaciones uso para grabar pantalla? ¿Cómo puedo hacerlo y tal? Bueno, si estáis trabajando con Mac, el propio QuickTime, que ya viene integrado directamente con los Mac, te permite grabar la pantalla. La desventaja es que te graba la pantalla completamente en bruto, es decir, tienes un vídeo de la pantalla tal cual, no puedes hacerle nada. Te salvo del paso, si estáis empezando a hacer este tipo de cosas, si queréis empezar a hacer los vídeos, pues yo os recomiendo que utilicéis QuickTime y luego lo editéis, por ejemplo, en Premiere, en Final Cut o en cualquier programa de edición. Si estáis en Windows, yo os recomiendo Camtasia Studio, es el programa que yo utilizaba sobre todo al principio de este canal, cuando estaba yo en la universidad y grababa la pantalla con eso. Te permite hacer ciertas cosas, te permite añadir pues pequeños gráficos y este tipo de cosas que son bastante útiles a la hora de grabar la pantalla, pero bueno, independientemente de eso, pues ya está, no tiene más. Un programa muy sencillito que te permite hacer 4 o 5 cosas. La que yo prefiero, y para mí es brutal, es ScreenFlow, sobre todo la versión 6. Te permite, por ejemplo, agrandar el ratón en el caso de que no se vea, te permite hacerle un montón de cosas, te permite que se añadan carteles automáticos sobre el vídeo de las teclas que ha ido pulsando a lo largo de la grabación de pantalla, por ejemplo, muy útil para enseñar los atajos de teclado sin tener que estar constantemente diciéndolo. Te permite hacer aumentos de pantalla selectivos con diferentes formas, con diferentes áreas, desenfocando el fondo, oscureciéndolo. Hay un montón de cosas y además tiene unos filtros para el audio súper buenos. Obviamente a lo mejor no llega a la complejidad de un programa como Adobe Premiere o Final Cut, pero es un programa que está diseñado precisamente para hacer tutoriales. Entonces hace que la edición de un tutorial sea muchísimo más agradable que en cualquier otro programa. Os aconsejo que le echéis un ojo, hay muchos vídeos en internet sobre cómo manejarlo, es muy sencillo, precisamente por eso, por el que uso ese programa. Independientemente de la aplicación que utilices para grabar tu pantalla, lo que te recomiendo es que te haga una especie de lista de pasos que quieres cubrir. Es decir, yo leo mi propia lección, la que yo he creado anteriormente, y me voy haciendo una lista de lo que debería aparecer en pantalla en el momento en que estoy explicando eso. Posteriormente, abro mi aplicación, grabo la pantalla y voy paso por paso haciendo exactamente el proceso en sí. Si ese proceso, por lo que sea, es un paso que ocupa mucho en el tiempo, únicamente sé que tengo que poner una marca y otra marca y hacer que eso que ocupa en el espacio hago y se quede cortito, que vaya a cámara rápida. Después cortaré el audio, ajustaré los tiempos y al final de todo pues quedará un pack de información en menos de 3 minutos en el que explico todo sin rodeo, directo al grano y de forma agradable para el usuario. En principio eso sería todo para tener nuestro vídeo formativo, pero bueno, como veis en realidad no es tan difícil, hay detalles, pero lo más rentable yo creo que es este workflow de aquí. ¿Queréis ver el resultado final? Queréis ver el resultado final, ¿verdad? Pues bueno, si queréis verlo simplemente tenéis que hacer clic en este enlace o en el que os dejo abajo en la descripción y podréis ver el resultado final del tutorial de la herramienta Marco en Photoshop. Además podéis también navegar por Pildorea, tenéis un montón de cursos que estoy subiendo, tenéis separación de frecuencias, tenéis curvas, tenéis herramientas de retoque y muchas cosas más que voy a estar subiendo últimamente para que tengáis vosotros todo el conocimiento disponible de Photoshop en menos de 3 minutos. Soy Necodificador, podéis encontrarme con ese mismo nombre en cualquiera de mis redes sociales. Espero que haya sido de utilidad el vídeo. Si tenéis cualquier duda podéis preguntarme, podéis mandarme un correo electrónico a esta dirección de aquí. Espero que me dejéis vuestra opinión en los comentarios y, como siempre, nos vemos en el próximo vídeo.